abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Y ahí vamos a tener nuestro tema de hoy. Que el Señor nos ayude. Gálatas capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 hasta el 7 en esta tercera sesión de las predicaciones de Adviento, es decir, que nos preparan para la Navidad, y la serie que estamos desarrollando que se llama El Mapa de la Navidad. Bueno, vamos a leer juntos la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, versículos 1 hasta el 7. Leamos la palabra del Señor con reverencia. ¿Qué tal si leemos esta palabra del Señor de pie? Sí. No es que lo hacemos habitualmente así, pero leamos juntos la palabra del Señor y hagámoslo de pie esta vez como también una expresión de reverencia por ella. Gálatas capítulo 4. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra que es tan preciosa. En otro tiempo nos has hablado por medio de ella, nos has dicho cosas, nos has enseñado. Y te pedimos que al acercarnos a esta palabra de nuevo hoy, tú que eres Dios poderoso y que usas tu palabra tan gloriosa para hacer cosas siempre en nosotros, lo hagas de nuevo en nuestros corazones, Señor. Que podamos al acercarnos a esta doctrina preciosa de la adopción, encontrar cosas maravillosas de cómo es que es nuestra filiación, nuestra unión contigo, Señor. Gracias por tu palabra y la recibimos con respeto, con reverencia, con gratitud. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bueno, este es el título de esta reflexión hoy. Vamos a ver si sale aquí porque los hermanos aquí tienen sus slides y las presentaciones. Así es que el título de esta reflexión es Adoptados en Navidad. Bueno, adoptados en Navidad. Y a mí la verdad me gusta partir de lo más cercano para nosotros. Quizá alguno de los que está aquí es adoptado. O algunas familias que están entre nosotros han adoptado. La adopción. Vamos a hablar un poquito de esto en este texto que nos presenta el apóstol Pablo. Aquí en Colombia la adopción está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y todo arranca con algo que se llama un PARD, Programa de Atención para el Restablecimiento de los Derechos. Bueno, tengo esta información porque tengo una persona muy cercana que trabaja para el ICBF. En los últimos 4 años en Colombia se han adoptado en promedio 1.000 niños cada año. 1.000 niños cada año. Bueno, niños, niñas, adolescentes. La adopción en Colombia se divide en dos. Puede ser determinado o indeterminado. La adopción de uno determinado es cuando se adopta el hijo de un cónyuge, se adopta como hijo, se adopta alguien de la familia porque algún pariente,
cercano, lejano, no puede hacerse cargo, entonces se adopta a alguien de esa familia, o también se adopta hijos de crianza, es decir, alguien que ha estado muchos años con nosotros, pero no es un hijo y lo adoptamos. Esto es una adopción determinada. Háganle pues que estamos aprendiendo sobre adopción en Colombia. El 30% de las adopciones está en ese grupo, pero el 70% de las adopciones está en el grupo de los indeterminados. Es decir, recibes un hijo desconocido. De hecho, le dicen a la familia, mira, no sabemos los problemas que pueda traer ese hijo. La mayoría vienen de hogares donde han abusado de las drogas sus papás, o enfermedades o condiciones mentales. ¿Todavía quieres recibir ese hijo? La gran mayoría son de ese grupo indeterminados. Bueno, casi la mitad de estos 1000 cada año son niños entre los 0 y 5 años de la adopción, y de esos 1000, casi el 60%, un poco más, tiene características y necesidades especiales. Eso es enfermedades crónicas, alguna discapacidad. También si el niño es mayor de 10 años, se le considera una necesidad especial porque es más difícil la adopción, y también es difícil la adopción cuando es un niño que tiene hermanitos que deben ser adoptados juntos. Es decir, son 3 hermanitos, deben ir para la misma familia. Eso es. Bueno, ahí pues queda, los que quieren adoptar, ahí está la información básica. También me dicen que cerca de la mitad de los padres que adoptan son extranjeros, que el proceso de adopción dura aproximadamente 1 año, y que no se busca un hijo para una familia, como si fuera un bien más para una familia, sino que se busca una familia para un niño. Es decir, que el énfasis no está en la familia que va a recibir un bebé, sino en el niño que va a recibir una familia. ¿No les parece muy hermoso? Bueno, esto es pues lo que hace una de las entidades del gobierno. Bueno, en teología, cuando hablamos de la adopción, también tenemos que hablar de otras 2 doctrinas, porque están pegaditas acá. La doctrina de la justificación, que Dios otorga previamente, y la santificación que le sigue a la adopción. Digámoslo así. Justificación es la declaración legal de Dios de que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Mírenlo ahí, por favor. Entonces, otra vez, vamos a hablar de adopción, pero en teología tenemos que hablar de justificación y santificación también, como si fuera un sanduchito. Vamos a poner la adopción en la mitad de ese sándwich. Primero la justificación, que es la declaración legal de Dios de que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo es nuestra. Y después de la adopción, la santificación, que quiere decir que de manera progresiva Dios nos hace santos. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero uno también lo puede decir así, resumiendo esas 3 doctrinas junticas. Hay un documento oficial que dice hijo. Ese documento y ese trámite lo lleva a una nueva familia, pero ahí tiene que aprender a vivir. Sí, ahí están. Hay un documento especial que dice, este es un hijo. Aquí dice el documento, eso lo lleva a una nueva familia y ahí le toca aprender a vivir como un hijo. Porque la verdad, al no tener familia en sus primeros años, haber crecido en algunas condiciones difíciles, es probable que no pueda vivir, que necesita aprender a vivir como un hijo. Bueno, la importancia de este tema de hoy, radica en esto, mis hermanos. Tengan en cuenta esto, por favor. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. Yo sé que algunos creen que ser humano es ser hijo de Dios. No es así. Es decir, ser humano no es ser hijo de Dios. Yo sé
que somos creación de Dios, que todos somos creación, que todos tenemos la imagen de Dios, con las implicaciones de la imagen, como lo hemos visto, aunque esa imagen está distorsionada. Somos la imagen de Dios, somos creación de Dios, pero naturalmente no somos hijos de Dios. Es más, naturalmente somos hijos del diablo. Naturalmente somos hijos de Adán. Naturalmente, Jesús se lo dijo a los discípulos, ustedes son de vuestro padre el diablo y las cosas del diablo quieren hacer. Además de naturalmente hijos del mal, hijos del diablo, hijos del Adán caído, esclavos, dice Gálatas 5. La segunda cosa por la que es importante esta conversación es porque todos los hijos de Dios, excepto Jesús, todos los hijos de Dios los somos por adopción. Entonces miren esto qué hermoso, estamos igualiticos. Si llegamos a ser hijos de Dios, llegamos a ser hijos de Dios mediante la fe, lo somos por adopción. Esto en consecuencia de lo anterior. La otra cosa es que la adopción es la obra de la gracia de Dios por Cristo. La recibimos mediante la fe en Él y tiene efectos en la vida práctica. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Mire cómo el Catecismo Mayor de Westminster define en su pregunta 74 qué es la adopción. Vamos a ver si la vemos aquí juntos. Miren ahí, está un poquito pequeña la letra, pero yo se las voy a leer. Catecismo Mayor de Westminster, ¿qué es la adopción en teología? La adopción es un acto libre de la gracia de Dios en y por su Hijo unigénito Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos. Llevan el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo su cuidado y gobierno paternos, son admitidos a todas las libertades y privilegios de los hijos de Dios, son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Miren que estamos hablando de algo serio. Bueno, esta adopción, digamos en primer lugar, es una adopción por gracia. Es la adopción por gracia. Vamos a mirar el texto, por favor, porque es muy importante que mantengamos nuestra mirada en esta porción de la palabra del Señor en este texto. Mírelo ahí, por favor. Si usted es de los que le gusta rayar su Biblia, eso es una buena práctica. Marcar un poquito, señalar cosas. Pablo pretende ilustrar el tipo de filiación que el creyente tiene con Cristo. Vamos ahí, Pablo arranca diciendo el tema de la minoría de edad, menor de edad. Versículo 1, digo pues mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo. Pablo pretende ilustrar este tipo de filiación que tenemos y arranca con el asunto de la minoría de edad. Tim Keller, en el textico de Gálatas para ti, dice sobre este tema: el hijo heredero de un romano era menor bajo tutores hasta la edad de 14 años y todavía estaba en algún grado bajo el cuidado de sus administradores hasta la edad de 25 años. Cuando podría ejercer derecho pleno sobre su patrimonio. Esta idea de cómo era en Roma, de cómo era en ese momento, es muy importante porque este es el contexto en que Pablo escribe esta carta para los Gálatas. Entonces ahí vemos que esta minoría de edad era hasta los 14, pero todavía hasta los 25 la persona no podía ejercer plenamente sus derechos, todavía tenía ciertas restricciones. Mire, en el puntico 2 yo quisiera mencionar algunas cosas sobre lo que es la orfandad y el riesgo de la orfandad y porque es un asunto que el Señor quiere resolver y porque esto tiene que ver con la Navidad.
Uno pensando, uno pensando que la Navidad es tan bonita por las luces y por la natilla y los buñuelos y por las vacaciones y la prima para algunos. Y la Navidad es para que seas un hijo. Y la Navidad es para que experimentes una adopción. Y la Navidad es para que no te sientas huérfano, para que no seas un huérfano buscando por ahí. Bueno, ¿qué significa menor de edad que no se diferencia de un esclavo en este versículo? Dos realidades de dos significados de esto. Versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Versículo 3. Es un cuadro de los seres humanos. Todo ser humano antes de estar en Cristo es un esclavo espiritual. Todos bajo la ley, tratando de hacer algo para relacionarnos con algo divino, con algo más allá. Ahora, tengan en cuenta por favor esto. Esta carta está escrita para los Gálatas. Está escrita para los creyentes. Está escrita para los que ya habían empezado en su condición de hijos con Cristo. De hecho, en el capítulo 3, usted lo puede ver un poquitico antes, Pablo le hace una durísima exhortación a los Gálatas con las palabras la Biblia de las Américas lo pone como, oh Gálatas insensatos. Algunos traductores dicen que las palabras son más fuertes. Oh Gálatas tontos. Oh, ustedes que empezaron creyendo, amando, aceptándose hijos. ¿Quién los ha engañado? Bueno, Pablo le dice a los Gálatas que es posible que aunque nosotros seamos adoptados por la gracia como un don de Dios, sabiéndonos hijos de Dios, sabiéndonos salvos, amados por el Señor, nosotros tenemos la tendencia a tratar de relacionarnos con Dios a partir de nuestro comportamiento y los méritos morales. Es decir, esto no es para otros, esto no es para otros, esto es para nosotros. Esto no se trata de los que están allá revolcándose en el mundo. Esta carta era para hijos de Dios, creyentes, que habían empezado, que habían creído, que habían aceptado. Y esta es una tentación para todos nosotros, hermanos, que adoramos al Señor y nos sabemos hijos de Dios. Nuestra inclinación natural es a la orfandad, a vivir como que no hay un padre, a vivir de cualquier manera, a vivir como nos dé la gana. Mire un listadito tomado de Vida Centrada en el Evangelio que describen al huérfano. Mire a ver si de pronto alguna le cae. Al huérfano le falta intimidad vital y diaria con Dios. Le genera ansiedad el dinero, los amigos, las notas, todo. Siempre está ansioso. Siente que a nadie le importa. Vive con base en el éxito o en el fracaso. El huérfano necesita quedar bien con todos, porque está basado en él. Se siente culpable y condenado. Le cuesta confiarle las cosas a Dios. Tiene que arreglar sus propios problemas y está estresado por eso. No es muy enseñable. Se pone a la defensiva cuando lo acusan de algún error o debilidad. Dice, yo no soy. Él necesita tener la razón. Le falta confianza, se siente desanimado, derrotado.
es tenaz con sus opiniones, ideas, agendas. Su solución para la derrota es, tengo que esforzarme más. Tiene un espíritu de crítica, queja, amargura, destruye a otros, es analista competente de las debilidades de los otros, tiende a compararse con los demás. Se siente paralizado cuando piensa que debe vencer su naturaleza pecaminosa. Necesita tener el control de las situaciones y las personas. Busca satisfacción en las posiciones o en las posesiones. Tiende a motivarse más por la obligación y el deber que por el amor. Bueno, ¿le cayó alguna? A mí me cayeron como 20. Hermanos, esto era también lo que pasaba en estos creyentes de Galicia. Mire el versículo 8, no, está un poquito después de la cita que leímos. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, digamos la verdad en esto. Uno puede escuchar muchas predicaciones, uno puede saber incluso que es un hijo de Dios, escuchar, leer, orar y decir Padre. Y uno puede decir que está seguro, pero hermanos, el momento de vivir como un hijo es otra cosa. El momento de vivir como un hijo es otra cosa. Bueno, vamos en el versículo 4. En esta porcioncita que la titulé Hijos por el Hijo. Miren pues, hijos por el Hijo. Versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermanos, cuando se cumplió el plazo, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto es Navidad. Esto es cuando ocurrió la Navidad. Y hay estas dos características de este momento. Dice Pablo a los Gálatas, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, hecho hombre y nacido en las condiciones que imponía la ley. Y lo dice tan claramente de una vez, versículo 5, a fin de que esclavos de la ley, obligados por la ley. Nadie es capaz de ajustarse completamente a la ley. De hecho, la ley es un amo implacable. La ley dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús le paga a la ley el precio total. Esto es lo que dice Pablo. Él cumple las demandas de la ley. Y porque Él cumple las demandas de la ley, esa es la razón por la que puede librarnos de ella. Esta es como la idea de comprar un esclavo. Versículo 5, mire por favor, un poco más, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esto es filiación, filiación. En el contexto de Pablo, en el mundo grecorromano, un hombre rico y sin hijos podía adoptar a un esclavo. De hecho, varios de los emperadores famosos fueron adoptados. Entonces ese pasaba de ser esclavo a tener los beneficios y los privilegios de un hijo. Entonces, la imagen se mueve entre un mercado de esclavos y un hogar rico. En el mercado de esclavos, la imagen de la redención. Alguien que compra a este esclavo, deja de ser esclavo para convertirse en hijo. Pero la filiación es que ahora este hace parte de la familia. Tiene los beneficios, las condiciones, las características
de hijo. Esto es lo que en teología se llama la doble transacción, que no solamente Dios nos rescata, sino que también nos da sus bendiciones. Yo creo que se necesita mucha fe para esto. Y pidamos una fe que cree en esto, que acepta esto. Yo quisiera que nosotros tengamos una fe para aceptar que no solamente Dios nos rescató del mercado de esclavos, sino que al hacernos sus hijos, nos dio las bendiciones que implica, que conlleva ser un hijo de Dios. A nosotros nos cuesta más aceptar lo segundo que lo primero, porque pues vemos claramente el rescate, que el Señor nos ha bendecido, que nos ha ayudado, pero hermanos, aprender a vivir en la filiación de hijos, en la relación de hijos, eso es una cosa costosa para nosotros. Aceptamos lo primero, el rescate, y nosotros pensamos que el Señor nos ha salvado, y después de salvarnos nos ha dicho, ahora sí camine pues mi hijo. Ahora sí depende de usted. Ahora sí hágale pues. Y nosotros vivimos frustrados con esto, con no dar la talla, con decepcionar a este Padre, con no ser capaces de vivir en un estándar que complace a este Padre. Esa es nuestra lucha. El problema con esta lucha es que nosotros nos vamos detrás del pecado por esa lucha. Porque tratamos de impresionar, de ganar, de tener las cosas que nuestra alma necesita por nuestros propios argumentos y nuestras propias ideas. Nos cuesta aceptar nuestra filiación completamente. Nos cuesta vivir como hijos que han sido completamente aceptados por Dios. Ahora, nosotros deberíamos recordar esto, mis hermanos, ustedes que son pecadores, como yo. No son nuestras decisiones lo que mejora o empeora el amor del Padre. El imperfecto amor de nuestros padres y el que reflejamos nosotros como padres sí desdibuja el amor de Dios. Nosotros creemos que Dios es como nuestro papá terrenal. Y bueno, yo sé que cuando hablamos de papás hay de todo tipo, hay de todo tipo. Hay papás presentes, amorosos, querendones. De hecho, yo pensaba en mi realidad de papá. Y yo en el fondo sí pienso, si mi hija me obedece, yo creo que yo sí la amo más. Si me da menos lidia, si hace lo que yo le digo, si es cariñosa y me da picos, si me busca no solamente cuando necesita un permisito, cuando necesita alguna platica para comprar algo que quiere. Yo creo que nosotros sí nos relacionamos así con nuestros hijos. Pero tú deberías saber que Dios no es así. Hermano, tú que le has declarado la guerra al pecado en tu propio ser. Tú que has muerto a ti y has resucitado con Cristo. Tú que lo has testificado en el bautismo. Tú que ves claramente el pecado en tu alma. Tenlo presente, tenlo en cuenta. Dios no es no es ni lejos el mejor papá que tú tienes. Este papá tiene un amor que no puede mejorarse. No puede empeorar este amor. Este es un amor
incomparable, un amor inigualable, un amor que excede todo nuestro entendimiento de nuestras relaciones, aunque nos pueda ayudar a entender un poco. Tú que eres infiel, decía la canción esta mañana. Jesús nació. Y piensa que este Padre, tú que luchas con tus pecados, tú que te sientes como tildado en el mundo de tus pecados y tus propias pasiones y conclusiones en tu mente, tú debes saber esto. Este que te llama hijo no fue infiel, no dijo mentiras, no engañó, no se emborrachaba, no abandonó. Este que te llama hijo, que te abraza, que te dice hijo mío, este es el que nos representa. Este que te hizo hijo tiene la patria potestad sobre ti y sobre mí. Miren por favor el versículo 6. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Miren qué cosa tan extraordinaria encontré aquí. La obra del Espíritu se trata de asegurar la experiencia real de esta filiación. Miren por favor, Dios ha enviado el Espíritu, pero miren por favor el versículo 4, el Dios ha enviado a su Hijo. Keller dice que el propósito del Hijo es asegurar el estado legal de nuestra filiación. Es decir, un sello que dice, eres hijo. Pero el propósito del Espíritu es asegurar nuestra experiencia profunda de esta realidad de hijos. Y mira las palabras que usa Pablo, que son tan preciosas. Mire, ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. El Espíritu quiere asegurar nuestra experiencia real de hijos. Esto fue una de las cosas más extraordinarias que encontré en las reflexiones sobre este texto. Las marcas de esta obra del Espíritu Santo dice que nos llama a clamar, Abba Padre. Abba Padre es una expresión que para nosotros casi no tiene ningún significado, pero en griego describe un sentimiento profundo e intenso. Miren esto. Pablo dice que nosotros podemos relacionarnos así con Dios. En Marcos 14:36, miren esto. En el momento más difícil de todo el ministerio de Jesús, en el huerto del Getsemaní, unas horas antes de la crucifixión, en el momento, imagínense los sentimientos, las emociones que estaba experimentando Jesús en este momento, que dice, Señor, si es posible, no me dejes pasar por esto. Usa las mismas palabras, Abba Padre. Ahora, cuando tú piensas en Padre, ¿cuál es la imagen que te viene a la cabeza? Yo sé. Tal vez algunos piensan en ese papá exigente, rudo, duro, enojón. Esto lo que dice Pablo es que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, asegura nuestra profunda experiencia real de tener un Padre. Mira esto.
En el momento más doloroso, triste, angustioso de la vida, en el momento más difícil, Jesús está ahí en lo peor de su momento como hombre. Le dice a Dios, Abba Padre. Yo creo que más que las palabras, porque esto, las palabras, ustedes saben, ¿no? ¿Cómo le dices a un papá en un momento así? Simplemente papá. Imagínense esto. Pablo le está recordando a los Gálatas y a los creyentes. De la misma manera que Jesús en el momento más angustioso le habló a su Padre, tú puedes hacerlo. Que tú puedes hablarle al Padre cuando estás en el peor momento de tu vida. Cuando has metido las patas hasta el cuello. Cuando te has equivocado este año por las malas decisiones. Cuando sabes que has pecado contra Dios. Cuando estás en la angustia y en la depresión y en las profundas necesidades mentales en este tiempo. Tú puedes usar las mismas palabras que usó Jesús con su Padre. Y decir, Padre. Padre. Hermanos, yo tengo que reconocer y tengo que decir que nuestra comunión con Cristo y nuestra fe y nuestro caminar con Dios muchas veces no refleja una relación de hijos que aman y confían en un Padre. Lamentablemente nuestra vida de comunión con Cristo se limita a una vida de rutina. De ir a la iglesia, de estar con otros, de cantar unas canciones, de vez en cuando mirar la Biblia que está llena de polvo abierta en un salmo. Hermanos, ser un hijo. Cristo nace así, vive así, muere así. No para que nosotros tengamos una relación tan superficial con Él. Es para que nosotros experimentemos lo más profundo de esta filiación y que cuando la próxima vez que le hablamos y le decimos, Padre, nuestra alma mira la expresión que dice nosotros, porque nosotros, ustedes son hijos de Dios, a nuestros corazones y estamos clamando, Abba Padre. Bueno, no sé si les conté la historia, de más que sí, porque yo siempre repito las historias, de los niños que iban jugando en el tren. Iban jugando en el tren los niños y se desató una tormenta. Y ese tren empezó a sacudirse de la forma más asustadora. Rayos, lluvia, tormenta. El tren se movía muy azarosamente. La gente estaba muy asustada, empezaron a llorar, confundidos, a gritar, a hablar, ¿qué hacemos? Pero a un extremo del tren estaba una niña que jugaba. Y la niña jugaba muy tranquila. Entonces los otros niños le dijeron, ¿qué pasa contigo? Es que no te das cuenta de lo que está pasando. Entonces la niña miró y los dijo, es que mi papá maneja este tren. Hermanos, es probable que el tren sí se descarrilara y todo. Es que un papá. Bueno, finalmente, tengan en cuenta este clamando. Esto es para
que nosotros tengamos en cuenta que la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es para que nosotros podamos clamar así al Padre, clamando, clamando. Ustedes se darán cuenta que los hijos no preparan discursos, que los hijos tan solo dicen papá, que no tienen que llevar un libreto, que no tienen que armar una gran cosa. Yo creo que a esto se refiere esta comunión que tenemos con este Padre. El pastor Diego mencionó en estos días que la única cosa que se necesita para orar es no saber orar. Porque es que esto es un diálogo con el Padre. Dígame si un hijo necesita saber expresarse y tener oratoria para hablar con su papá. Aquí Pablo dice que esta relación, esta filiación nos llama a clamar, Abba Padre, nos llama, esto lo pone en nuestro corazón para que nosotros de manera natural, espontánea, sincera, clamemos al Señor y sin necesidad de saber orar, oremos y le hablemos. Oración, comunión. Yo quiero recordar lo que dice la oración que Jesús enseñó, arranca así. La oración que Jesús enseñó arranca así: Padre nuestro, Padre nuestro. Y esto es para que tengamos una comunión diaria con Él. Hermanos, a mí también me ha pasado que a veces dejamos la oración para cuando la batería está en cero. Entonces después de un día largo y dejamos el momento de oración, de nuestra comunión, de nuestro clamor al Señor, lo dejamos como si fuera una cosa, por si de pronto me alcanza. A ver si de pronto nos alcanza. Entonces, cuando la batería está así, ¿qué tipo de oraciones? Señor, perdona mis alimentos, bendice mis pecados. Porque es que uno está dormido. Hermanos, yo quisiera que de esta afiliación, de la realidad de esta afiliación, nosotros aprendamos a comunicarnos, a vivir, a clamar mejor en nuestra condición y en nuestra relación de hijos. Y yo quiero decir de paso, si hay alguno aquí que todavía no se sabe un hijo de Dios, ven por la fe, conviértete en un hijo de Dios. No tan lejos, no lejos. Ven porque esta es la relación que Él quiere establecer con nosotros. La última cosa es acerca de la herencia. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Miren pues, una de las cosas más importantes de la adopción es la herencia. ¿Cierto? La herencia. Ahora, a veces los papás no tienen mucho para dejarle de herencia a los hijos. Solo enfermedades, los desgastes de la vida, ¿cierto? ¿Qué herencia? Pero en esta relación de adopción hay una herencia, hay una herencia. Esta herencia son las bendiciones. La herencia es que Dios te ve así como ve a Jesús. La herencia es que Dios ha prometido las bendiciones de su Hijo, dártelas a ti. Los privilegios de su Hijo, dártelos a ti. Esto es muy importante. La herencia es que quita el temor al rechazo. Porque el rechazo es una raíz de nuestra desobediencia y rebeldía. Que Dios nos trata como si hubiéramos hecho lo que Cristo ha hecho. Que Dios nos trata como si fuéramos hijos únicos. Quiero leer un poquito lo que dice Juan en la oración de Jesús. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, unos versículos desde el 21. Juan capítulo 17, esta es la oración de Jesús por los que han de creer.
Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración de Jesús. Versículo 23, estoy en Juan 17, versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto es bastante serio. Un trato igual, unas bendiciones como las de Cristo. Juan 10, del 1 al 13. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Hermano, amigo, cree, porque aquí está diciendo Juan, a los que creen en su nombre les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mire, y uno pensando que la Navidad era para la natilla y los buñuelos. Y la Navidad es para que uno sea adoptado. Ocurrió así. Esto, hermanos, nosotros deberíamos recordarlo siempre. Y yo quisiera que en este diciembre, mientras estás en las reuniones y en las fiestas tan bonitas que son las reuniones familiares en este tiempo, tú pienses en la afiliación que tienes con este Padre. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Qué recibes de Él? ¿Cómo te comunicas con Él? Yo quisiera que no veamos a este Dios como un extraño, como un lejano, como alguien que visitamos el domingo cuando vamos a la iglesia. Yo quisiera que te sientas, te sepas, hijo, amado, completo, seguro, que habla con su padre, que le dice cómo está, que le cuenta lo peor, que le dice yo estoy desesperado, estoy angustiado, no sé qué hacer, pero le hablas a él. Hermanos, esto es. Quiero finalmente, para que oremos y cantemos al Señor, leer una porcioncita de la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer esto y vamos a cantarlo, ¿sí? Vamos a leer esto y vamos a cantarlo. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Hermano, yo quiero repetir esto. Perdónenme la insistencia si es incómoda para algunos. Si tú no te sabes un hijo de Dios, no te desanimes. Ven por la fe para que te conviertas en uno. Y no un hijo distante, sino un hijo que tiene una comunión profunda, seria, que aprende a vivir como un hijo. Yo sé
Yo sé que el camino de aprender a vivir como un hijo es lento, es largo. Por eso decimos que se llama la santificación, que tienes que aprender de nuevo, que tienes que arrepentirte de nuevo, que tienes que ver de nuevo las averías de tu corazón, que tienes que lidiar con tu hermano de la iglesia y tu familiar, que también está aprendiendo a ser un hijo, que todavía peca contra ti, que todavía ofende a Dios y a la vez te ofende a ti. Es que ese también está aprendiendo a ser un hijo. Se llama santificación. El Señor ha prometido hacerla. El Señor ha prometido hacerla.